Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es el día 456, unidos en oración. Debemos dar gracias a Dios porque nos permite tener esta oportunidad de unirnos con todas las iglesias del país a través de este tiempo de oración. Unámonos, pues, con respeto, con responsabilidad ante los ojos de nuestro Dios para clamar a Dios en oración por la situación de la Iglesia Nacional, por el país, por la situación de esta pandemia que estamos viviendo. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, tu palabra nos dice en Primera de Corintios, del capítulo 16, del versículo 13, que nos mantengamos alerta, que permanezcamos firmes en la fe, que sean valientes y fuertes. Y es verdad, tenemos que aprender nosotros, oh Dios, que en este tiempo de pandemia tenemos que permanecer firmes, tenemos que ser fuertes, tenemos que levantarnos como iglesia, como columna y fundamento de la verdad, para dar a conocer la verdad que nosotros realmente creemos, que tú, Jesús, eres el Señor y que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú, Jesús, eres el Señor, para gloria del Dios Padre. Ayúdanos, oh Dios, en este tiempo de oración, a que se unan todas las personas que tú has escogido para así hacerlo, con el fin de clamar tu presencia, Señor, y que tú escuches el clamor de tu pueblo. Escucha, Señor, este tiempo de reflexión bíblica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos queridos. Y vamos a hablar sobre un tema que va a ser de suma importancia. Es el último tema que vamos a ver sobre lo que es el concepto de la integridad. Recuerden que hemos estado hablando bajo un lema: la integridad es una inversión rentable. Y este va a ser el último tema respecto a lo que es la integridad. Hoy vamos a ver un tema muy especial, muy hermoso a la vez. Integridad es credibilidad. Integridad es confianza. Integridad es conocimiento de Dios. Hemos partido todo este tiempo respecto a lo que es el tema de la integridad, analizando el libro de Mateo, el capítulo 10. Y vamos a volver a revisar este texto para poner como base por qué necesitamos nosotros en este tiempo en que estamos viviendo credibilidad. Mateo 10, del 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. El mandato del Señor Jesucristo para cualquiera de nosotros no es fácil de poder aplicarlo, ¿verdad? En el tiempo en que Jesús envió a los discípulos y también en el tiempo actual. En este tiempo que estamos viviendo, ser creíble, dar confianza, tener conocimiento es fundamental para que el reino de los cielos sea implementado en un sistema de pecado como el que estamos viviendo en el tiempo actual. No nos olvidemos que somos ovejas, que estamos en medio de lobos, y para que los lobos huyan, la piel del cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, el cual todos los creyentes estamos revestidos, nos permita mostrar el león de Judá que llevamos dentro, como dice Apocalipsis 5:5. ¿Qué cuidados debemos tener para estar en medio de los lobos? Ser creíbles, dar confianza y tener conocimiento práctico y real de lo que es Dios. Este es el momento más importante de nuestras vidas, porque en medio de esta pandemia, en medio de la situación que estamos nosotros viviendo, necesitamos como iglesia mostrar a la sociedad
que somos creíbles, que somos dignos de confianza, de que el conocimiento de Dios que tenemos no es un conocimiento espurio, no es un conocimiento que no tiene aplicación práctica, que nos permite enfrentar los problemas de la vida. ¿Cuál es el significado de credibilidad? El significado de esta palabra tiene que ver con ser dignos de fe. Es capaz de atraer a la persona a un compromiso de vida total, de decidirse por lo que es digno de atención, cualidad que hace aceptable un mensaje. Esto es importante, definir el significado de credibilidad. Voy a poner un ejemplo. El maestro se hace creíble por su lenguaje. El mensaje puede venir de la ciencia, del conocimiento en general, o en el caso de nosotros como iglesia del Dios viviente, del conocimiento de Dios. Para esto se debe prepararse para dar credibilidad al mensaje que nosotros damos. Ejemplo, si decimos que creemos en Dios, ¿qué implica que nosotros podamos decir que creemos en Dios? Dos cosas básicas. La una, si le creemos a Él, significa que creemos que Dios hizo todo el universo visible e invisible. Eso significaría que creemos en Él, ¿verdad? Que creemos lo que Él hizo. Y también creemos porque a través de su palabra Él menciona lo que es verdad. Creerle a Él y creerle en Él es importante, por lo tanto. Creer que Él hizo todo el universo y creerle en Él porque todo lo que Él dice a través de su palabra es verdad. Y esto nos ayuda a enfrentar cualquier situación difícil que podamos estar enfrentando. Por lo tanto, la credibilidad, la confianza, el conocimiento de Dios tiene que ver con cuatro aspectos que vamos a tratar en esta mañana. Uno, credibilidad implica aprender a defender la fe que tenemos. Confianza, credibilidad significa aprender a rendir cuentas. Credibilidad, confianza significa que tengamos el conocimiento de Dios apropiado. Y cuarto, credibilidad, confianza, conocimiento a elaborar metas medibles. ¿Por qué es necesario estos puntos? En el tiempo actual hay muchas cosas, muchos sonidos, muchas voces que se escuchan de diferentes formas, de diferentes fuentes y orígenes. Y nosotros debemos estar siempre preparados para defender la fe en el Dios que nosotros creemos. Veamos el primero, la defensa de la fe. Salmo 93:5 dice así la palabra de Dios. Dignos de confianza son tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Ah, qué precioso. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Pero Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces aquí tenemos una verdad que debemos nosotros aplicarla en el tiempo actual que estamos nosotros viviendo. La fe en una persona en Dios hace que las enseñanzas de Dios sean creíbles, sean fidedignas, sean dignas de confianza, sean firmes, sean de valor permanente. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 93:5. ¿Por qué? Porque Dios es creíble y la santidad es el adorno de su casa para siempre. Pero para defender la fe en Dios es necesario que la persona sea creíble. Esto significa que estemos nosotros, usted y yo, estemos preparados para dar una respuesta en el uso adecuado de la razón, de la esperanza a la cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Eso implica, primera,
de Pedro 3:15. Entonces, si creemos en Dios, entonces debemos estar preparados para defender esa fe. Y esa fe sea mostrada usando la razón, el análisis de la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Y así honremos y santifiquemos el nombre de Dios. Por lo tanto, para ser creíbles en la línea vertical, tengo que tener fe suficiente de creer lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Y en la línea horizontal tengo que dar razones de la esperanza que tengo con mansedumbre y reverencia. Por lo tanto, integridad es defender mi fe en Dios con mansedumbre y reverencia, utilizando razones, análisis mentales para que me permitan demostrar la fe y la esperanza que yo tengo en Dios. Eso es integridad. Por lo tanto, yo como creyente no puedo decir o no sé o no tenga la sabiduría para responder a preguntas que se nos pueden presentar y que se requiera el uso de la razón. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos que Dios hizo el universo? ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Qué razones deberíamos dar? No va a ser suficiente decir porque la Biblia dice así. ¿Qué argumentos podemos nosotros utilizar para poner en relevancia la fe, para poner una muestra a la gente que nos escucha de la esperanza que nosotros tenemos en Dios? Tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a hacer apologética de las cosas que nosotros creemos. Entonces seremos creíbles cuando podemos responder adecuadamente a las grandes preguntas que nos puedan hacer y que se requiera la demostración con el uso de la razón, del análisis, de la inteligencia para mostrar la esperanza que nosotros tenemos en Dios y en Jesucristo nuestro Redentor. Segundo aspecto, rendir cuentas. Este tema lo hemos analizado varias veces. ¿Sabe por qué? Porque lo más triste que nos puede estar pasando es que como pastores, como miembros de una iglesia, no entendamos que debemos rendir cuenta de todo lo que hacemos. Si queremos ser creíbles, debemos aprender a rendir cuentas de lo que hacemos. Hebreos 4, del 12 al 13, dice en la nueva versión internacional, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo esto está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. La palabra de Dios, dice el texto, que es comparada como una espada, que es poderosa y que es eficaz, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es una espada que corta todo lo que no es. ¡Wow! Que corta todo lo que no es. 3. La palabra de Dios, que es como una espada, tiene la capacidad de penetración hasta lo profundo del alma y del espíritu. ¿Qué cosa bajo el cielo puede hacer esta cosa? Nada, solo la palabra de Dios. 4. Penetra hasta la médula de los huesos, que transmite la información del encéfalo a todo el centro nervioso de todo el cuerpo. Así es la palabra de Dios. Si la médula espinal recepta las órdenes del encéfalo a todos los centros nerviosos de nuestro cuerpo, tiene control sobre todo eso. Así es la palabra de Dios que penetra totalmente. ¡Qué maravilla!
La palabra de Dios dice que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tremendo. Si la palabra de Dios hace esto, ¿qué significa en la práctica? Es que nosotros no podemos escaparnos a la vista de Dios, a la vista de Él, que todo está expuesto ante su presencia y es ante Dios que tenemos que rendir cuentas de todo lo que hacemos. ¿Cómo prepararnos para rendir cuentas ante un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe? ¿Cómo empezar a prepararnos? Tenemos que rendir cuentas en nuestra casa. Tenemos que rendir cuentas en nuestro hogar. Tenemos que rendir cuentas en nuestro lugar de trabajo. Tenemos que rendir cuentas como miembros de la Iglesia de Cristo. Tenemos que rendir cuentas ante las autoridades de la nación en donde Dios nos puso. Por esa razón, toda iglesia tiene que rendir cuentas del manejo económico que cada iglesia lo hace y tiene que transmitir y mostrar a la congregación. Esto es importante, dar a conocer el movimiento económico que ha tenido la iglesia, dar a conocer dónde yo me desplazo y me voy respecto a mi hogar, a mi esposa. Ella debe saber siempre dónde yo estoy, yo saber dónde está ella siempre. Debemos rendir cuentas de las tareas que nos mandan a hacer en nuestro trabajo y rendir cuentas de la forma apropiada. Debemos rendir cuentas ante el Estado a través de los impuestos y reglamentos que los sistemas de control del gobierno lo tienen estipulado en nuestras leyes y reglamentos a nivel nacional. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Eso es parte de la credibilidad. Si yo no rindo cuentas, ¿cómo voy a ser una persona creíble? Si una iglesia no rinde cuentas, ¿cómo va a ser creíble el mensaje que ella da? Si un gobierno no rinde cuentas, ¿cómo va a ser creíble? Pero cuentas que sean ajustados a la verdad. Por eso la integridad es saber rendir cuentas de todo lo que hago. Tercero, el conocimiento de Dios. Iglesia amada, el libro de Oseas, el capítulo 5, el capítulo 6, perdón, los versículos del 5 al 7 dice en la Nueva Versión Internacional: por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Así dice el texto bíblico. El libro del profeta Oseas, el nombre de Oseas significa salvación. Es muy especial. Enseña que el conocimiento de Dios no debe quedarse atrapado en el terreno de lo místico, en el terreno de lo litúrgico o en el terreno de lo denominacional, sino que debe afectar la estructura misma de la sociedad, promoviendo los valores de la justicia y la aplicación de lo que es el reino de los cielos. La espiritualidad debe ser aplicada de manera tangible, práctica, real, medible. Si el mundo vive en una verdadera crisis espiritual, crisis moral, crisis política, crisis económica y de salud, la aplicación de los principios de Dios apuntan siempre a la transformación de la sociedad. Oseas vivió un mundo parecido al actual y el profeta plantea que el desarrollo de una nación se debe basar en la verdad, en la lealtad, en el conocimiento de Dios para alcanzar una transformación social. Cuando la falta de la
ética en el ser humano, en la sociedad, llega al clímax, Dios tiene que operar en juicio y hiere y lastima con las palabras que salen de su boca y usa el verso leído como una metáfora al potencializar el significado de las palabras, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Por eso nosotros con todo el corazón decimos que una vida de un cristiano, de un creyente que dice que es creyente, tiene que reflejarse en el nivel de integridad que es su vida. Si no hay integridad en la vida de nosotros como creyentes, estamos, estamos dando un pésimo testimonio de lo que es Dios y no somos embajadores de Él con atributos dignos. Si los dichos de la boca de Dios, sus estatutos, sus mandatos, hay en ellos confianza y la santidad de Dios es el adorno por siempre de su casa, y de igual manera, mi vida de integridad, mi vida de santidad es el adorno de mi casa. Mi vida de santidad es el adorno de mi casa. Frente a esta sentencia que dice Dios, de que fuerte, de que su palabra fulminará como un relámpago. Frente a esta sentencia, dice Dios, ¿qué es lo que Él pide? Amor en lugar de sacrificios. Conocimiento de Dios más que ritos y holocaustos. El conocimiento de Dios está ligado a su amor. Y el amor es para siempre, será y es algo que debe ser tangible, algo que debe ser real, algo que debe ser efectivo. El conocimiento de Dios no puede quedar en el área intelectual únicamente. Debe ser transferido a la práctica, a un estilo de vida que produzca el bien de la otra persona. Por eso la Biblia me dice que no debo ser oidor únicamente de la palabra, sino debo ser hacedor verdadero de la misma. Caso contrario, me estoy engañando a mí mismo, como dice Santiago 1:22. Entonces, solo entonces seré creíble y daré confianza. Integridad es poner en práctica en mi vida cotidiana el conocimiento que yo tengo de Dios. Si no, no va a ser creíble. La gente se va a reír si no pongo en práctica el conocimiento que yo he recibido de parte de Dios. Cuarto, elaboración de metas medibles. Primera de Corintios 9, del 26 al 27 en la nueva versión internacional, dice así: así que yo corro como quien no tiene metas. Repito, así que yo no corro como quien no tiene metas. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Trazar metas medibles. También hemos estado repitiendo con el tema de integridad varias veces y de muchas maneras con varios textos bíblicos. ¿Por qué? Porque es parte de ser creíble, que vean en mí que yo tengo metas de lo que yo he recibido de parte de Dios, metas que también sean medibles. Para ser creíble en el tiempo en que estamos viviendo, no podemos desarrollarnos sin trazar metas, sin desarrollar una visión de vida. La Biblia me dice que una nación es destruida por falta de visión. Oseas 4:6. Pablo, como precursor del Evangelio a los gentiles, autor de la tercera parte del Nuevo Testamento, en un análisis consigo mismo, él menciona y dice lo siguiente: yo no corro sin una meta, sin un propósito, sin una visión. No corro
a la aventura. No lucho dando golpes al aire. No peleo sin un contrincante. Pablo dice, desarrollo buenos hábitos, adquiero disciplina, dominio propio, porque puedo caer en una trampa, dice Pablo, que habiendo sido predicador, yo mismo quedé eliminado. Aquí es una pregunta. Si queremos mostrar que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si cada miembro de la iglesia evangélica de la Alianza Cristiana Misionera, en su lugar donde Dios te ha puesto, hace lo siguiente? ¿Qué pasaría, por favor, si cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, en el lugar donde está laborando, trabajando, haría lo siguiente? Que cada creyente desarrolle una visión y muestre la calidad del servicio que está haciendo donde Dios le ha puesto y que vaya siempre en beneficio de los demás. ¿Qué pasaría si cada miembro desarrolla una visión que muestre la calidad del servicio en beneficio de los demás? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada creyente de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera en su lugar de trabajo tiene metas medibles de acuerdo a esa visión? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el resultado de esas metas cumplidas pueden probar que hubo beneficio a la organización a donde sirve y a las personas donde la organización sirve? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se puede desarrollar una agenda en donde cada uno de nosotros podemos mostrar lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Qué pasaría? Permítame dar una reflexión última. Y esto, por favor, que sea algo que salga del corazón y por el Espíritu Santo llegue al corazón suyo. En estas semanas hemos estado hablando de que el río de Dios de Ezequiel 47, recuerden ustedes, vimos la necesidad de plantear que este tsunami espiritual, de que esta ola de avivamiento debe llevar el agua del río de Dios y que nosotros, al estar sumergidos en esa agua, nos demos cuenta que debemos llevar como un canal de bendición llevar esa agua del río de Dios a la gente que lo necesita. Y para llevar esa agua, ser como esos canales de bendición, necesitamos ser íntegros, íntegros. Y hemos planteado la necesidad de que la integridad es una inversión rentable. Y hemos hablado durante las últimas 7 semanas de todos los aspectos que es la integridad. La integridad es coraje. La integridad es responsabilidad. La integridad es lealtad. La integridad es honestidad. La integridad es paciencia. La integridad es sensibilidad. La integridad es credibilidad, como hemos dicho en este día. Necesitamos formar un gran ejército donde, como dice Ezequiel 37, que esos huesos secos cobren vida. Y cuando hay espíritu con mayúscula, en esos huesos que se juntan puede levantarse un ejército poderoso. Porque tenemos que llevar el agua de vida, sembrando el reino de los cielos en esta tierra, en Quito, en Guayaquil, en todas las provincias
de nuestra querida nación, el Ecuador. Nosotros somos responsables como iglesia evangélica de llevar el agua de vida a cada lugar de nuestra nación. Esa es nuestra responsabilidad. El tsunami espiritual no es lo que yo quisiera que se dé y que yo esté esperando que alguien lo produzca. No, este tsunami espiritual es lo que Dios quiere. Y al estar yo sumergido en ese río, Dios me puede utilizar a mí para formar este tsunami. Pero necesitamos, hermanos queridos, manejar este ejército. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, somos un ejército. Necesitamos formar a este ejército con los principios de Dios para regar esa agua de vida en todos los lugares de nuestra nación. No podemos dejar de hacer esto, pero debemos aprender a cómo manejar un ejército. Por esa razón, si el Señor así lo permite, estaremos viendo en las próximas semanas los generales de Dios, cómo Dios realmente no puede y ha enseñado por su palabra, que es verdad, cómo se debe manejar un ejército para que sea de bendición a una comunidad, a una nación entera. Y si el Señor así lo permite, partiremos del más grande de los generales, nuestro amado Señor Jesucristo, y analizaremos lo que es Jesús como preexistente en el Antiguo Testamento, cómo Él se ha mostrado como el ángel de Jehová. Presentaremos a Jesús como el siervo sufriente y presentaremos a Jesús como el general que pronto viene. Y entre cada una de estas exposiciones trataremos a los generales de Dios: Abraham, José, Gedeón, Isaías, Jeremías, Daniel, etc., con 4 características. La primera de ellas, ¿cómo fueron llamados? Porque cada uno de nosotros debemos aprender eso. ¿Cómo fueron llamados? ¿Cuál fue el propósito de ese llamado? ¿Qué problemas tuvieron Abraham, Moisés, José, Gedeón, etc.? ¿Qué problemas tuvieron? Y se terminaron bien o no. Esto nos va a permitir aprender, iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, a ser formados como los generales que necesitamos ser para llevar esa agua de vida. Dios nos permita también analizar los grandes hombres que después del Nuevo Testamento se dieron: Agustín, Lutero, Juan Bunyan, Juan Wesley, Billy Graham. ¿Y sabe qué? Usted y yo debemos ser formados como generales del Dios viviente para llevar esa agua de vida a toda la nación. Entremos en un momento de oración. Padre, con todo el corazón, Señor, hemos aprendido que la palabra tuya es verdad y que la integridad es una inversión rentable. Ayúdanos a levantarnos como un gran ejército, Espíritu Santo. Ayúdanos a levantarnos como iglesia, como un gran ejército, para poder llevar el agua del río tuyo y que cada uno de nosotros seamos canales de bendición sin huecos, para que sea dado a conocer esa agua de vida que es el reino de los cielos. Ayúdanos, oh Dios. Estamos en tus manos. Levanta un ejército de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Pero también oramos, oh Dios, con temor y temblor delante de ti. Que en este caso, como Ecuador, por el Ministerio de Turismo del Ecuador, para que los proyectos que están elaborando y ejecutando se reactiven
y se reactive la economía del Ecuador. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios. Pero te rogamos también, Señor, que todas las redes de corrupción que existen en el país, drogas, tráfico de armas, de personas, sean eliminadas en el nombre de Jesús. Padre querido, esta iglesia de la Alianza Cristiana Misionera se levanta como columna y fundamento de la verdad. Y confiando en la veracidad de tu palabra, Señor, expresamos con temor y temblor delante de ti, para que tú uses lo sobrenatural e elimines toda la corrupción de la nación. Toma los hogares nuestros, cuyos familiares han fallecido por este virus. Señor, levanta su ánimo. Levanta, Señor, porque hay muchos que han muerto por este virus y por otras enfermedades. Da paz y quietud, Señor, al corazón de la familia. Señor, con todo el corazón, somos un país que tenemos tierra buena, tierra fértil. Permite tú, oh Dios, que esta tierra del Ecuador produzca, Señor, a través de la agricultura, todos los bienes y servicios que se requieren para que haya alimentos, Señor. En el nombre de Jesús, tú te preocupas por los pajaritos que coman sin trabajar y te preocupas por las rosas de los campos que estén bien vestidas. Nosotros somos tus hijos y esta nación te necesita. Bendice la tierra que siempre produzca los alimentos necesarios para que se cubran las necesidades de la nación. Ayúdanos en la economía, Señor, del país. Ayúdanos, oh Dios, a todas las organizaciones, Señor, de salud, a todas las organizaciones de la educación en estos tiempos de pandemia. Levántanos como nación en el nombre de Jesús. Únenos como país. Te lo rogamos con todo el corazón. Y como iglesia, ayúdanos a ser miembros, soldados de Cristo, siendo tú, Jesús, nuestro general. Ayúdanos a levantarnos y entrar en misión en cada lugar donde tú nos has puesto para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.